Mi Biblia es la mejor semilla. Mi corazón es el mejor terreno. Y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios. La bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Bienvenido a Iglesia Lluvias de Gracia Sede. Recibamos con gratitud las bendiciones de la palabra de Dios. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa de televisión. Algunos también nos escuchan por radio y otros, por supuesto, en las plataformas digitales. Estamos aquí en Ciudad de Guatemala, Lluvias de Gracia. Esto es Centroamérica y es para nosotros un verdadero gusto llegar al norte, al sur, al este y al oeste de este país guatemalteco, por supuesto aquí en la ciudad capital. Hoy queremos reflexionar sobre la importancia de la manifestación de su presencia. Y este tema es tan importante porque lo quiero aplicar al hogar, a la familia. Recién en mayo celebramos el Día de la Madre y es tan importante lo que sucede en los hogares, lo que sucede en las familias. Dios tiene un corazón para la familia. Dios fue el creador, el diseñador de la unión entre un hombre y una mujer para que se provocase la vida. Ya vienen los hijos, la sociedad, en fin. Y hoy necesitamos la presencia de Dios manifiesta en nuestra casa para que nuestros hogares vayan mejor. Y para hablar de la presencia de Dios quiero que reflexionemos introductoriamente sobre tres implicaciones de la presencia de Dios. En primer lugar, la omnipresencia. Es un atributo de Dios que significa que Dios está en todo lugar. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? No puedo huir de tu presencia. Si me voy al mar, ahí estás tú. Si subo a las montañas, ahí estás tú. Voy a las colinas, ahí también estás tú. No puedo esconderme de tu presencia. A esto los teólogos le han llamado la atributo de Dios, la omnipresencia. Dios está en todo lugar. Pero también se conoce la manifestación de su presencia, diferente a la omnipresencia de Dios. Y en tercer lugar, la revelación de su presencia. Y para hacer un poco la diferencia, que hoy no quiero hablar de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar, pero no es suficiente que Dios, en ese atributo de que Dios esté en tu casa, sea suficiente para bendecir tu hogar, tu matrimonio, dar a la madre soltera la fuerza para dirigir a sus hijos, o al padre, que hay padres que también están solos haciéndole papá y mamá porque enviudaron o porque se rompió el matrimonio y al padre le corresponde educar, guiar a sus hijos. O un matrimonio en un diseño normal, que esté papá y mamá en la casa y ahí estén los hijos. ¿Cómo hacemos para traer no la omnipresencia de Dios, sino la presencia manifiesta o la presencia revelada de Dios? Hasta ahora he dicho que hay tres implicaciones de la presencia de Dios. Dios está en todo lugar, luego hay una revelación de su presencia y hay una manifestación de su presencia. Naturalmente, estas dos últimas, tanto la manifestación de su presencia, esto tiene que ver con aspectos ya sobrenaturales, donde es palpable, donde se percibe que Dios está haciendo algo. Generalmente sucede en reuniones cristianas. En reuniones, puede ser en la casa o en una oficina, donde dos o tres se reúnan en su nombre. Ahí está Él, pero no solo para pensar en la omnipresencia, porque Dios está en todo lugar, aunque no hayan dos personas. Con una persona que esté en la habitación, o nadie podría estar en una habitación, pero la omnipresencia de Dios sí está en ese lugar. Ahora nos estamos refiriendo a la manifestación de su presencia. ¿Están conmigo? Y quiero basarme a un acto, un episodio del Antiguo Testamento muy maravilloso. Y es cuando se inauguró el templo de Salomón. Salomón construye el templo porque su padre David lo había requerido, le había entregado una fortuna, le había entregado los planos y ahora Salomón tenía que construir ese edificio. Un edificio hermoso, un edificio bañado en oro, un edificio realmente elegante. Pero sucede ahí un acto sobrenatural que sobrepasa la omnipresencia
presencia de Dios. Necesitamos la manifestación de su presencia, que Dios se manifieste. Así como sucedió con Salomón, es nuestro deseo que suceda allí donde tú te desenvuelves de lunes a lunes, es decir, en tus horas laborales. Yo sé que uno va a trabajar no para crear un culto a Dios o una liturgia y sentir su presencia, pero de alguna manera la manifestación de la presencia de Dios siempre va a traer bendición. En nuestros trabajos, en las oficinas, en la empresa, en el negocio, en la maquila, allí donde nosotros estemos laborando, se necesita la bendición de Dios. Todos buscamos la bendición de Dios para que la empresa, el negocio y la economía salga bien. Por supuesto que este principio debe aplicarse donde yo quiero aterrizarlo. Es más que en las 4 paredes llamadas templo. Lo quiero aterrizar en la familia, en las 4 paredes llamada casa. Vamos a ir a leer al primer libro de Reyes, capítulo número 8, versículo 1, luego el versículo 10 y 12. Entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los israelitas ante él en Jerusalén. ¿Con qué objetivo? Para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. Bien, simplemente estaban dedicando un edificio, un templo. Era el primer templo que tenían los israelitas. Hasta ahora el pueblo de Israel había adorado a Dios, se había encontrado con Dios en el desierto por 40 años en una carpa, en una tienda llamada tabernáculo. Y este lugar del encuentro con Dios, de la manifestación con Dios, tenía 2 espacios o 2 ambientes importantes. Uno llamado el lugar santo y el otro el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una caja llamada el arca del pacto. Esta caja contenía algunos componentes sumamente especiales. Imagínense que allí estaban los 10 mandamientos, las 2 tablas que el dedo de Dios escribió y se las entregó a Moisés. Ahí la tenían guardada en esa caja llamada, dije, el arca del pacto. Pero también recordarán ustedes que durante esos 40 años la mano de Dios por su pueblo siempre está a su favor y lo sostuvo con un alimento milagroso, con codornices y con maná. Dentro de esa caja no habían codornices, pero sí había maná. Y también había una vara que representaba la tribu de Leví, que milagrosamente en 24 horas una vara seca había reverdecido, un milagro extraordinario. Esta arca del pacto, Salomón ahora la quería traer al templo, ahora que iban a dedicar este primer templo, porque los israelitas ya en la tierra prometida no habían tenido un templo, un edificio bien hecho. Ahora era el primero, pero Salomón requería la presencia de Dios, requería algo más que la omnipresencia. Y esa es mi inquietud en esta hora, que los guatemaltecos, que los latinoamericanos, decimos más que la omnipresencia de Dios en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro hogar. Tú y yo debemos ser como Salomón, traer al templo, traer a nuestras casas. Puede aplicarse a la oficina, por supuesto, a un templo. Debemos traer la palabra de Dios, la vara de Aarón. Debemos traer los 10 mandamientos, que sería la palabra de Dios, el sustento de Dios, como es el maná, y esa vara que reverdeció, que representa los milagros, confirmándonos que Dios nos ha apartado. Pero no solo vino el arca del pacto al templo de Salomón, algo extraordinario sucedió. Vino una nube, una densa nube, que representaba la manifestación de la presencia de Dios. Qué maravilloso que la nube de Dios llegue a la sala de tu casa, a la habitación de tus hijos, a la recámara matrimonial. Qué extraordinario que Dios pudiera visitarnos no solo con su omnipresencia, sino con la manifestación de su presencia, y que nosotros podamos entender que Dios se manifestó. Saber cuántas veces Dios ha estado cerca de ti, librándote de la muerte, protegiéndote, bendiciéndote, sanándote.
Y nosotros vemos el canal que Dios usó para sanarnos, pues en la ciencia médica, por ejemplo, al doctor, al médico, al especialista, al experto que tuvo esa capacidad financiera para sacarnos adelante de ese nudo económico. O en cualquier área de nuestra vida, Dios usa gente para bendecirnos, y que nosotros solo veamos a la gente o que veamos las circunstancias y digamos, qué suerte la que tengo, casi me atropella el carro, y que no tengamos la capacidad de decir, fue Dios el que se manifestó. Y quiero traerles este ejemplo. No he descuidado a Salomón, hago un paréntesis para explicar un poquito la diferencia, no de la omnipresencia que hablamos de ella, sino hablar de la manifestación de su presencia y la revelación de su presencia. En Hechos capítulo número 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 27, también 26, se narra 3 veces la conversión de Saulo. Saulo de Tarso, camino hacia Damasco, fue convertido de una manera extraordinaria. Hubo no solo la expresión de la omnipresencia de Dios, sino la manifestación de la presencia de Dios. Y dice la Escritura, cuando uno arma el cuadro entre Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, y uno mira el relato de la misma historia de la conversión de Pablo, uno se da cuenta que las personas que iban con Pablo sí vieron una luz, sí escucharon un ruido, pero no lograron entender lo que decía esa voz. En Hechos 22 sí se explica en algunas versiones, donde dice, y todos vimos la luz, pero no todos escucharon su voz. O sea, oyeron el ruido, pero escuchar las palabras que Pablo entendió cuando el Señor le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Esa conversación que se entabló entre Saulo de Tarso, a quien conocemos como San Pablo, y con la manifestación y la revelación de su presencia es importante. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que en este programa tú puedas anhelar la manifestación de la presencia de Dios y de la revelación de Dios. Ahora sí, regreso con Salomón. Tan importante esta lectura que hemos hecho, porque entró la nube, la manifestación de la presencia de Dios, y se entabla algo muy importante. La pregunta a contestarnos en este momento es, ¿cómo hacemos para que tú y yo atraigamos la manifestación y la revelación de la presencia de Dios? Ya entendemos que Dios está en la oficina, que Dios está en la fábrica, que Dios está en la casa, que Dios está en el templo, que Dios está en todo lugar. Eso ya lo entendemos. Pero si Él está ahí, ¿cómo hacemos para que se manifieste? En otras palabras, ¿cómo hacemos para que la nube toque nuestro matrimonio, toque a nuestros hijos, toque a nuestra familia y todo lo que nosotros somos? Aquí, extraído de la historia de Salomón, hay algunos principios que quiero compartirles. El primer principio es provocar la presencia de Dios a través de la oración de rendición. La oración de rendición. Si quieres lo puedes anotar. La oración de rendición atrae que esa presencia que ya existe donde tú estás se manifieste y haya una revelación y que podamos interpretar que Dios se manifestó y lo que Él nos quiso decir. Porque no basta solo con que Dios se manifieste, sino capturar en nuestro corazón cuáles son las coordenadas, las direcciones que Dios quiere dar en nuestra vida. Yo veo a Salomón, un hombre con una oración rendida. Allí en el capítulo 8 encontramos 66 versículos, son bastantes versículos, y la mayoría de ellos, Salomón está orando, están dedicando el templo, y él está orando. ¿Y cuáles son las características de una oración o un corazón rendido? Yo te estoy proponiendo que tú y yo debemos tener un corazón rendido para que la presencia de Dios que mora donde nosotros estamos se manifieste y se haga revelada. Yo leo en el versículo 22, miren la oración de Salomón. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendiendo las manos al cielo y dijo, oh Señor Dios de Israel. Esto es muy importante. En una lectura superficial, en una lectura rápida, uno da por sentado de que todo el mundo está orando, adorando, dirigiéndose al mismo Dios.
Esa actitud de levantar las manos al cielo, por lo menos descarta a todos aquellos dioses, entre comillas, que en nuestro corazón se levantan. Día a día hay una pugna, hay una lucha. A quien nosotros amamos, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros veneramos. Y Salomón está levantando las manos al cielo para darnos a entender que a quien está él dirigiéndose es al Dios creador del cielo y la tierra. Ninguno de los dioses que los seres humanos hemos construido con nuestras propias manos. Así que él dirige sus manos al cielo y luego dirige estas palabras en el verso 23. Oh Señor Dios de Israel. Hemos entendido desde que estábamos en primaria en la escuela el concepto de las regiones politeístas y las culturas monoteístas. Los cristianos somos monoteístas. Todos aquellos que vamos a la Biblia adoramos al Señor Jesucristo. Es un misterio la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Pero todos los que venimos con raíces bíblicas, con raíces del judaísmo, entonces entendemos que hay que adorar solo a un Dios. Uno da por sentado entonces que los israelitas o los judíos solo adoraron a un Dios. Pero uno descubre, por ejemplo, cuando se está forjando la nación de Israel, el padre es Abraham, tiene un hijo llamado Isaac, y luego Isaac, uno de sus hijos llamado Jacob. Jacob va a la tierra de su madre a buscar matrimonio. Allá se enamora de Raquel. Y al enamorarse de Raquel, bueno, también el suegro Labán también le otorga a Lea, eso es otro tema. Pero el asunto es que Raquel, cuando sale huyendo de Labán, porque llega un momento que Jacob dice, mi suegro, tu padre, es un hombre muy severo, no nos va a dejar ir, yo quiero regresar a mi tierra, quiero llevarme a mis hijos. Y entonces le dice a la esposa, y bueno, realmente eran las esposas, vámonos de acá. Y salen huyendo, Labán se da cuenta que su yerno Jacob se ha ido de la casa, que sus hijas se han ido de la casa y le arrancaron el corazón. Ahora lo entiendo, yo tengo 2 nietos en la tierra, 1 en el cielo, pero mis 2 nietecitos que están aquí en la tierra me han cambiado la vida. Y así estaba Labán, que amaba a sus nietos. Y se van sus nietos, se va su hija, se va el yerno. Así que los persiguen, él va con todo el deseo de destruirlo, pero Dios se le revela esa noche a Labán, una noche antes que le diera alcance a Jacob, que pasó lento porque llevaba niños. El punto es que cuando alcanza a Jacob, le reclama, ¿por qué no te despediste? Y entre las cosas que le reclama es, te robaste mi Dios. Porque Dios tenía un Dios hecho con manos, pero adoraban a ese Dios. Y la hija Raquel se había sentado sobre ese Dios y ella le dijo, padre, disculpa que no me baje del animal porque estoy en mi tiempo. Lo que estoy señalando es qué hicieron ese Dios, Raquel, que es la madre de estos grandes fundadores de Israel, los patriarcas. Ellos tenían otros dioses que adoraban. En el desierto, aun cuando Dios los sacó con mano poderosa, gloriosa, abrió todas las puertas para que ellos pudieran salir por medio de 10 plagas. Pero la Biblia, incluso habían cruzado el Mar Rojo. ¿Recuerdan ustedes que Moisés subía al monte Sinaí para que Dios le diera los 10 mandamientos? Mientras Moisés estaba buscando a Dios y con la revelación de los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se desesperó y le dicen al hermano de Moisés, Aarón, haznos dioses. O sea, en el corazón del hombre siempre está la inclinación a adorar a algo o a alguien más grande que a él. Y caemos en la tentación de no solo tener un Dios, sino hacernos politeístas, adorar a una diversidad de dioses. Aquí en nuestra cultura guatemalteca, los mayas, pues adoraban a muchos dioses. Ellos adoraron y construyeron un becerro de oro. Aarón les pide las joyas, las funden, hacen un becerro de oro y comienzan a adorarlo. Pasan los años, Israel entra a la tierra prometida y uno piensa que ellos solo adoraban a Dios, al Dios de Israel, a ese Dios que Salomón está levantando las manos y diciendo, oh Señor Dios de Israel. Y eso para mí tiene mucho significado porque quiero animarte a que tú reflexiones qué altares tenemos en el corazón.
De pronto nos pronunciamos ser monoteístas, pero a veces uno termina endiosando a un hijo por encima de Dios, al cónyuge por encima de Dios, a lo económico, a lo material, al dinero, al trabajo por encima de Dios. Ya no tenemos un corazón para Dios ni tiempo, y dejemos que no tengamos tiempo para leer la Biblia, adorar, orar o ir a la iglesia. Quiero ir más profundo. Nuestro corazón se ha desviado. Ya no está caminando en la integridad y en el centro de la voluntad de Dios. Uno puede resbalarse en la mentira, en la codicia, en la avaricia. De hecho, Mamón, el dios de la codicia. Esa es una reflexión para mí también. Porque aunque nosotros seamos comunicadores del evangelio, de pronto nuestro corazón puede desviarse y poner altares en nuestro corazón y ponernos a nosotros mismos antes que Dios. Los narcisistas, que se aman más a ellos que a cualquier otra persona, se adoran a sí mismos, se autoadoran. Y hoy la reflexión es que levantes las manos al cielo y que adores al único Dios verdadero. En el Antiguo Testamento se manifiesta este Dios con diferentes nombres: Jehová Rafa, Jehová tu sanador, Jehová Shaddai, Jehová tu Señor, Jehová Jireh, Jehová tu provisión. Y así podríamos mencionar una lista de nombres. Pero ya encontramos en el Nuevo Testamento que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros encontrar salvación y vida eterna. El nombre es, a ver, anímese conmigo y diga, ¿cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Nombre poderoso, y nosotros adoramos a un solo Dios. Si tú quieres la manifestación de su presencia, la manifestación de su gloria, los milagros en tu vida, necesitamos dirigir nuestras manos al cielo y adorar a Jesucristo. Esa oración de rendición tiene varios semblantes, varios rostros. Uno de ellos diríamos que sería buscarlo constante y fervientemente. ¿Cómo buscamos a Dios? Un corazón rendido busca constantemente y fervientemente a Dios. Ahora sí, cabe la oración, la adoración musicalizada. Tener un corazón rendido significa buscarlo a Dios todos los días. Hay cosas que anhelan mi alma, que no son pecado, que no son inmorales. El deporte. A mí me encanta el deporte. Me gusta ver fútbol, me gusta ver básquetbol. Generalmente son los deportes que más miro, pero hay una diversidad de lindos deportes. Y puede ser que tú como varón haya una inclinación a una de estas disciplinas deportivas. Yo recuerdo que tenía 12, 13 años y en Guatemala los sábados al mediodía transmitían béisbol de los Estados Unidos. Y existía un famoso narrador, locutor, Abdón Rodríguez Ea, y era muy carismático, atractivo, tenía frases, dichos que lo atrapaban a uno en el béisbol. Así que yo como jovencito el viernes en la noche me dormía. ¿Sabe cuál era mi ilusión? Que el próximo día sábado a las 12 iba a ver béisbol. Había algo que yo anhelaba, que me dormía ilusionado que iba a ver. Hoy la invitación es para que tú y yo seamos como David y como Salomón, que estaba orando. Tarde, mañana y a mediodía oraré, clamaré y buscaré su rostro. Porque mejor es un día en sus atrios, en su patio, que 1000 fuera de ellos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú mantienes el corazón que tenía Salomón, te aseguro que ahí el trabajo, la oficina, la empresa, donde tú estudias, sentirás una paz, una presencia de Dios maravilloso. Pero un segundo rostro de buscar a Dios o de tener un corazón rendido es el arrepentimiento de nuestros pecados. En estos minutos estamos proponiendo que Dios no solo quiere estar presente como un atributo de su omnipresencia, que Dios quiere estar en tu vida, en tu hogar, en la familia, en el noviazgo, donde estudias, donde trabajas, donde tú te desenvuelves. Dios no solo quiere estar como un atributo de su omnipresencia. Dios quiere manifestarse. Dios quiere revelarse a tu vida, para que tú seas bendecido, para que tú seas pleno, para que tú vivas en esa bendición del Señor. Y el corazón correcto es importante. Se busca intensa y diariamente al Señor. Y número 2, estamos proponiendo
que ese corazón rendido se manifieste con un corazón arrepentido. La palabra arrepentimiento viene de un vocablo griego, dos palabras compuestas, que significa cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, una renovación de nuestra mente. Darnos cuenta que nos hemos salido del centro de la voluntad de Dios, reconocer que hemos fallado en el blanco, por eso hemos desviado del centro de la voluntad de Dios, hemos cometido pecado. Y aquel que reconoce su pecado, la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y ahora ustedes van a encontrar, a propósito, quiero decirles que esta era la mejor versión de Salomón. Salomón estaba orando, estaba adorando, no se había deslizado en los pecados, hasta aquí era monoteísta. Lo vemos en capítulos posteriores y al final de sus días, ya Salomón no era monoteísta, ya comenzó a adorar a un montón de dioses. Pero la mejor versión de Salomón tenía un corazón donde adoraba a Dios y tenía un corazón arrepentido. No estoy provocando que nosotros vivamos siempre bajo un yugo, bajo un manto de acusación y condenación. De siempre golpearnos el pecho, siempre sentirnos gusanos, sentirnos perros, sentirnos sucios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero la verdad es que Satanás es el padre de mentira y que siempre nos está acusando. Ahora Salomón, sin un espíritu de acusación y condenación, él entendía que tenía que agradar a Dios y caminar en ese gesto. Y por eso pide perdón una y otra vez. Yo cuando leo acá, por ejemplo, en el verso 30 del capítulo número 8, el primer libro de Reyes, y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Salomón está consciente que nuestro corazón tiende a desviarse del centro de la voluntad de Dios, a errar, a fallar en el blanco, a quebrantar los mandatos del Señor, el corazón, el deseo de Dios. No sé cómo te ha ido en la relación con tu esposa, en la relación con tus hijos, tus padres. Si hay odio, si hay maquinaciones en tu mente de querer hacer daño, si has hecho daño. Los seres humanos fallamos. Y para que la gloria, la unción, la nube de Dios nos bendiga, necesitamos tener un corazón arrepentido. Y eso es lo que estoy viendo en Salomón. Cuando uno mira la sabiduría, la riqueza, la grandeza, el éxito de Salomón, es porque se mantuvo de esta manera, bajo un espíritu de arrepentimiento, no bajo un espíritu de condenación y de acusación. Yo les pongo el ejemplo de Pedro y de Judas. Ambos fallaron. Pedro negó a Jesús 3 veces. Antes que el gallo cantara 2 veces, Pedro dijo, no lo conozco. Y la tercera vez que fue confrontado y le dijeron, no, pero si tú eres uno de ellos, hasta abrió sus labios para maldecir. Imagínense ustedes que maldijo enfrente del mismo Señor Jesús. No solo lo niega, sino ahora maldice. Judas lo vende. Y los dos pecados son pecado, pues. Los dos fallaron a Dios. Y también los otros apóstoles, porque negaron a Jesús, abandonaron a Jesús. Judas lo vendió, se sobreentiende que lo negó y lo abandonó. Los otros lo abandonaron y Pedro lo negó. Pero Judas cayó bajo un espíritu de acusación y condenación. Él quiso arrepentirse, llegó a tirar las 30 monedas de plata al templo, pero fue y se ahorcó. No pudo con ese peso emocional, con esa conciencia, no lo aguantó. Pedro sí. Pedro lloró cuando cantó el gallo y se recordó, Dios mío, le fallé al Señor. Yo quiero animarte a que vengas a Jesús con un espíritu arrepentido, que reconozcas que has fallado y pídele ayuda para cambiar tu manera de ver las cosas, de entender las cosas, de la manera como estamos tratando a nuestro cónyuge o interactuando con los seres humanos, de pronto con palabras o con actitudes de engaño, de mentira, de traición. Tenemos que enderezar nuestro corazón, caminar en integridad en nuestro matrimonio, hablar la verdad, hacer justicia, lo que la Biblia nos pide que hagamos. Así que hoy yo solo quería llegar ahí donde tú estás. En este mes se celebra pues la familia, se celebra el Día de las Madres, pero mi invitación es a ti, mamá, que traiga la nube a tu casa.
también a nosotros los padres, a los hijos, que necesitamos esa presencia de Dios. Pero quisiera ir aterrizando, mostrándoles una actitud más para que la nube se acerque a nuestra casa, a nuestra oficina, a nuestro trabajo, ahí donde nos desenvolvemos. Y es tener una actitud de humildad. Así que un corazón rendido se manifiesta con búsqueda constante y apasionada por Dios, con un corazón, una oración arrepentida, decirle ya no más al pecado, pedir perdón a Dios y dar la vuelta y caminar en rectitud. Y número 3, un corazón humilde. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no lo resiste, no lo rechaza a Dios. Pero un corazón altivo, orgulloso, altanero, Dios le da la espalda. Ahora, ¿cuál es el punto? La nube de Dios, la manifestación de su presencia, la manifestación, la revelación de su presencia requiere un corazón correcto con estas características. Y eso siempre me impresionó. Cuando uno lee la biografía de Salomón, por ejemplo, uno se percata que el hombre había sido dotado por Dios con una sabiduría exquisita, profunda, grande. Si hubiera estado en nuestros tiempos, se ha dicho que Albert Einstein, el gran científico revolucionario que cambió tantas cosas de este mundo actual, que usó entre el 4 y el 10% de su cerebro. Imagínense. ¿Cuánto usó Salomón de su cerebro? La Biblia nos habla que él escribió sobre botánica, sobre agronomía, sobre veterinaria. Fue poeta, fue filósofo, fue teólogo. Era un genio, era inteligentísimo. Estaba bañado en dinero. Tenía fama, tenía poder. Y esas cosas que son importantes internamente el ser humano, él lo tenía todo. Y externamente la Biblia también lo describe que era una persona con un físico extraordinario, que era bellísimo. Así que por fuera, por dentro, el hombre no tenía tacha, no tenía mancha. Y cuando estaba en la cúspide, decidió construir un templo a Dios. Cuando estaba en la cúspide, decidió tener un corazón correcto, un corazón adecuado. Y así es como llega la presencia de Dios a ese templo de Salomón. Imagínense que es más fácil tener un corazón rendido cuando uno está en crisis, cuando uno está en enfermedad. Hace 2 años nosotros tuvimos la partida de nuestro nietecito, mi segundo nieto pasó con el Señor. Y fue una enfermedad de 4 o 5 meses. Esos 4 o 5 meses buscamos a Dios como nunca antes. Estoy hablando de mí. Pero de alguna manera estoy diciendo que es la tendencia de los seres humanos. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, cuando nos llueve sobre mojado, nuestro corazón es más humilde para doblar las rodillas, para tocar la puerta y pedir que nos ayuden, ingresar a un ayuno, pedir que más gente ore por nosotros, que nos aconsejen. Pero hoy Salomón no tiene enfermedad, no tiene dificultad, está en la cúspide económica, está en la cúspide de su fama, está en la cúspide en el éxito y tiene un corazón rendido a Dios, un corazón humilde y lo manifiesta porque la Biblia dice que él dobló sus rodillas y levantó sus manos al cielo. Cuando una persona dobla sus rodillas y levanta las manos al cielo, debe prepararse. Y hoy, bajo un espíritu, de pronto, bajo un espíritu de la profecía, hablo sobre tu hogar, que tu hogar sea bendecido. Debo concluir diciéndoles que antes de construir el templo de Salomón y que el arca del pacto llegara allí, a ese templo hermoso de Salomón, esa arca del pacto se detuvo en la casa de un hombre llamado Obed-Edom por 3 meses. Y el registro relata que los 3 meses que el arca del pacto se mantuvo en la casa de este señor, fueron prosperados, fueron bendecidos. David se da cuenta de lo que está sucediendo en la casa de Obed-Edom y manda a traer el arca del pacto, a recoger el arca del pacto, porque la quería tener en Sión, en la ciudad de David. Y por supuesto después la llevaron al templo de Salomón. Mi oración es que seas bendecido, que anhelemos la presencia del Señor. Quiero invitarles, por favor, y muchas gracias por estar en sintonía, gracias por estar en este canal de televisión, por esta frecuencia de radio y por ese canal o esa plataforma digital donde estuvieron. Bendecimos allá al norte de Guatemala, desde Petén hasta el sur,
Déjenme mencionar Escuintla, mencionamos al occidente Quetzaltenango, mencionamos al oriente o el nororiente, podemos hablar de Chiquimula. Pero todos los que estamos, los 22 departamentos de Guatemala, vamos a orar a donde está llegando esta señal. Y si ustedes están viendo fuera del territorio nacional guatemalteco, México, Estados Unidos o en los países de Centroamérica, Suramérica, un abrazo grande. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias porque lo que pasó allí con Salomón fue algo extraordinario. Y hoy nos dejas una lección. Necesitamos tu presencia, pero no como omnipresencia, sino manifestada y revelada. Como cuando el pueblo de Israel marchaba en el desierto, que también la nube estaba sobre el tabernáculo. Y esa nube los dirigía y los protegía. Los protegió cuando los israelitas salieron de Egipto y los egipcios venían tras de ellos. Esa nube densa se puso en medio de Egipto, de ese ejército de caballos, arcos y de tu pueblo Israel. Tú estabas con ellos. Esa manifestación de tu presencia prohibió que la maldición que quería hacer el rey Balac, contratando a Balaam para maldecir, para hacer hechicería, brujería sobre el pueblo de Israel, fuera convertida en bendición. Padre, que tu nube, que tu presencia manifiesta y revelada en el hogar, en la casa del guatemalteco, en la madre sola, en el padre solo o en los matrimonios. Rogamos en el nombre de Jesús que nuestro corazón sea correcto, que nuestro corazón quiera anhelarte y buscarte todos los días, con intensidad, con pasión. También oramos para que nuestro corazón esté arrepentido. Hoy muéstranos a cada uno de nosotros en lo que hemos fallado. No queremos seguir caminando bajo un espíritu de condenación y acusación que nos cierra las puertas de oportunidad y en vez de acercarnos a Dios nos hace sentir sucios, indignos, que no merecemos escuchar un programa de radio, escuchar un programa de televisión cristiano, que no merecemos cerrar los ojos, que no merecemos que alguien ore por nosotros, que no merecemos que Dios nos escuche. Padre, arranca de nuestro corazón y de nuestra alma y principalmente en nuestra mente esos pensamientos, esos paradigmas que nos paralizan. Hoy oramos no bajo el espíritu de condenación y acusación, pero sí bajo el espíritu de arrepentimiento, como oró Salomón. En esos 66 versículos, 7 veces Salomón pide perdón. Ni había cometido pecado, ni había el pueblo de Israel apartadose de Dios. Y Salomón oraba proféticamente pensando que si el pueblo te daba la espalda y tú los expulsabas a otras naciones, pero si el pueblo se volvía a ti, que tú lo perdonarías. Perdona a Guatemala, ten misericordia de nosotros. Estamos a pocos días de elecciones de nuestros siguientes gobernantes. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos guíes a toda verdad. Nosotros que no conocemos el corazón de los seres humanos, de los que están corriendo a la presidencia, vicepresidencia, al Congreso, a los alcaldes. Ten misericordia de Guatemala. Hoy te pedimos perdón, como dice tu palabra. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, se humillaren, pidieren perdón, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces tú irás desde los cielos oirás, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Te pedimos que sanes nuestros 22 departamentos, al oriente, al occidente, al norte y al sur y al centro de esta bella nación. Ten misericordia de la ciudad capital, ten misericordia de los municipios que forman este departamento central y de cada guatemalteco. Padre, más o menos 18 millones, te pedimos que tengas misericordia y que nos bendigas. Que tu nube, que tu presencia manifiesta y revelada sea sobre esta bella nación y sobre las naciones de Centroamérica y Latinoamérica. Pero principalmente oro por el corazón de nosotros y por nuestros matrimonios y nuestras familias. Ayúdanos a tener el corazón correcto, a caminar en integridad e en justicia, a apartarnos de lo malo y del pecado y caminar en rectitud. Si alguno en este momento, me dirijo a ustedes que están en casa, oyendo o viendo a través de la radio y la televisión, una plataforma digital, quiero invitarte a que abras tu corazón y por medio de una oración le digas: Jesús, entra en mi vida, perdóname, te necesito.
Sé que como omnipresente tú estás conmigo, pero yo necesito tu revelación, así como te revelaste con Pablo. No solo quiero ver la luz, sino quiero escuchar tu voz, entender lo que quieres para mi vida, cuán útil soy en tus manos. ¿Quieres hacer esa oración? Si es posible cerrar tus ojos, yo voy a dirigirte en esta oración y tú puedes hacer esta oración después de mí. Repite, por favor. Señor Jesús, entra en mi vida. Reconozco que he fallado, que me he desviado del centro de tu voluntad. Pero en este momento te pido perdón. Reconozco que he fallado. Reconozco que he pecado. Pero también reconozco que te necesito. Hoy me arrepiento. Hoy cambio mi manera de pensar. Me doy cuenta que he obrado mal, que he hecho mal. Pero en este momento, perdóname. Creo en ti, Jesús, que viniste a este mundo, que moriste en el madero, que cargaste con mi maldad y mi pecado. Por la fe, creo en ti, Jesús, que tú eres el único Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Por la fe creo que perdonas mis pecados. Y por la fe creo que tu presencia, revelada y manifiesta, vienen a mí. Nos surge tu presencia en nuestra vida. Nos surge tu presencia en nuestra casa. Bendícenos, sánanos y ayúdanos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.